¿Cómo ha sido el proceso de trabajar una nueva edición del libro? No hemos tenido oportunidad de conversar acerca de si has hecho cambios, por ejemplo, de si has dedicado tiempo a trabajar en estos cuentos nuevamente, ¿no? Sé, también ustedes quizás lo sepan, que Carlos, después de este libro, publica un libro en Duomo que se llama Lecciones para un niño que llega tarde, que justamente compila también varios de los cuentos, si no todos, de los que están acá, una gran mayoría. Entonces ya Carlos ha tenido una oportunidad previa de hacer una revisión de estos textos para esta publicación en Duomo, pero esta es una, digamos, nueva edición peruana. Entonces preguntarte para empezar, Carlos, ¿cómo ha sido el proceso, el reencontrarte con estos cuentos para esta publicación? Muchas gracias, Cecil. ¿Me escuchan bien? No. Siempre tengo la impresión de que hablo, en efecto hablo muy bajito, así que la tecnología me ayuda a veces a compensar la voz. Permítanme primero empezar por los protocolos. ¿Sí? Quería simplemente agradecer a muchas personas antes de pasar al diálogo, porque tal vez algunos están apurados y se tienen que ir, así que voy a empezar con esa parte obligatoria. Mi primera gratitud va para, por supuesto, ustedes. Sé que es un día miércoles con un tráfico espantoso y muchos de ustedes que han venido específicamente a esta sesión, así que muchas gracias por el cariño y la compañía. A Ezio, que ahora tiene una agenda importante, que has hecho un esfuerzo también para abrir unas horas en tu labor. Ezio es, si no lo saben, director del área del libro, de promoción del libro y la lectura, así que está en efecto haciendo su trabajo, está promoviendo la lectura, por lo menos de mi libro. Muchas gracias. No, además es para mí, bueno, conmovedor hasta cierto punto tener a eso al lado, porque nuestra amistad más o menos tiene la edad del libro, ¿verdad? Nos conocimos como lectores, ¿sí? Ya hablaremos un poco de eso más adelante, porque el libro surge más o menos en un contexto de renovación editorial, ¿verdad? Que seguramente llevará a la nostalgia a muchos de nosotros. Hablaremos de eso luego. Mi gratitud, por supuesto, a los editores. Sí, he tenido suerte de tener muy buenos editores. Los dos primeros editores que apostaron por el libro, que no están aquí porque tienen otras obligaciones, Haru Vargas Luna, que fue el primer promotor del libro, ¿verdad? Él fue el director de la editorial, fue el que apostó concretamente por esa publicación hace 11 años, vive ahora en el Cusco. Ya más adelante le daré mi gratitud con un video o algo. César Daniel, sí, fue su colaborador y bueno, ambos son muy queridos amigos míos. Fue una edición de amistad, ¿no? Un trabajo colaborativo, ¿no? Una apuesta llena de afecto. Por eso para mí esa edición tiene mucho significado, ¿no? Me da un poco de pena, de hecho, saben que las reediciones son de algún modo abandonos también, ¿no? Las ediciones a veces con suerte se terminan, ¿no? Los libros físicos dejan su materialidad lejos y son sustituidos por otras formas, ¿no? De reapariciones. En este caso una edición muy bella, y hay dos personas a las que quiero agradecer concretamente, a Jerónimo Pimentel, que está ahí escondido, que fue pues, el que acogió este libro, ¿verdad? Le dio la bienvenida, y a Víctor Ruiz, que ha sido un editor maravilloso, ¿no? Y que es el responsable de que concretamente no haya ratas, ningún defecto, ¿no? Es una... Sí, en el anterior está lleno, sí, pero este concretamente no, así que estamos mejorando. Muchas gracias a ambos, realmente me siento muy afortunado de tener esta clase de amistad, ¿no? Que es sumamente profesional. Bueno, tengo muchas más personas que agradecer, pero me llevaría toda la noche, así que lo dejaré aquí y pasaré a responder la pregunta de Ezio, que no recuerdo bien ya. Me decía Sergio que cómo había sido la tarea de reescribir el libro, más o menos, o de emprender su... Sí, hubo reescritura, que me imagino que no hubo reescritura propiamente de tanta extensión. Bueno, tiene claro porque he cambiado todas las historias, ¿no?
El libro tuvo un periodo de edición previo, porque como bien dijo Ezio, es un libro que parcialmente fue publicado en una edición de Barcelona que se lanzó en el año 2011. Les voy a hablar rápidamente sobre el viaje que ha realizado este libro editorialmente. El año 2006, la primera edición que ha mostrado Ezio, incluía 8 cuentos, que son los 8 cuentos que se mantienen en la edición actual. Tenía una configuración más o menos orgánica, en el sentido de que todas esas historias suceden en un mismo espacio, ¿verdad? Un Brasil imaginario, lleno de referencias librescas, etc. Y por supuesto, siendo un libro ambientado en el Brasil, en esa época pues yo me temo que no había tanto acceso a internet, así que no pude googlear muchas cosas, había unas referencias completamente arbitrarias, ¿sí? Eso lo he mejorado. Hay algún par de lugares que eran absurdos. Por ejemplo, si no me equivoco, un personaje se iba a bañar, creo que acompañado de los yates de Ipanema, ¿verdad? Y eso era imposible, según descubrí después. Así que, por ejemplo, hay una edición geográfica, ¿no? Cartográfica, por lo menos en algunos cuentos, que son concesiones obvias al realismo, ¿verdad? En ese momento no me importaba tanto, creo que tampoco hace mucho cambio, pero por lo menos hay una exactitud en la referencia espacial. Hay algunas ediciones, pocas diría yo, correcciones en frases que ya con el tiempo no me sonaban tan bien como entonces, pero ha sido una edición bastante respetuosa con el original. Muchas de estas modificaciones ya las había ingresado en el 2011, cuando 6 de los 8 cuentos se publicaron en la edición de Duomo, de Lecciones para un niño que llega tarde, y se mantuvieron, ¿no? Ahora le he dado una revisión general al libro y he incluido una invitación de los editores, por supuesto, un epílogo, ¿no? Concretamente no me atreví a explicar cuál había sido la historia del libro, más bien preferí dar mi opinión sobre qué cosas más o menos han cambiado en el modo de pensar el cuento como género y la escritura, ¿no? Después de estos 11 años hay muchas cosas que cambian y yo creo que han cambiado en muchos aspectos. Así que, respondiendo a tu pregunta, ha habido algunos cambios, pero menores, no tan significativos, o por lo menos no porque obliguen a una protejación, ¿no?, estricta. Quiero ahondar un poco en esa idea porque veo varios escritores aquí y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad justamente de lo mismo que estás haciendo tú, ¿no es cierto?, de reeditar un libro que hemos publicado años antes. Entonces, por lo menos desde mi experiencia propia, sí, digamos, cuando me tocó, por ejemplo, volver al trabajo de edición de Habrá que hacerlo mientras tanto, que es mi primera novela, sí sentía al releerla no necesariamente un encuentro con una manera de escribir actual. Entonces, o sea, sentía cierta distancia en la manera en que escribía esos años de lo que es hoy en día. Entonces quería ahondar más en la reedición de este libro antes de pasar a otros temas y preguntarte si cuando volviste a leer estos libros, estos cuentos 5 o 6 años después de la edición del 2011, te reconocías en esa escritura. ¿Es una escritura que tú continuarías hoy en día? Bueno, inevitablemente hay una tarea arqueológica, ¿no? De algún modo uno tiene que rebuscar en la historia privada de esos cuentos, ¿no? Afinidades, ¿no? Extrañamientos, etc. Y hay muchas cosas que me sorprenden, ¿verdad? Porque en efecto creo que he modificado muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, algo concreto. Releyendo ya en conjunto el libro, me pareció interesante, ¿no?, observar la organicidad que tiene, ¿no? Es algo que ya yo puntualmente he descartado, ¿no? Ahora yo creo que los cuentos son más bien experiencias
aleatorias, ¿no? Creo que hay otras formas de articular conjuntos, ¿no? Mucho más allá de la geografía o de los personajes de algunos cuentos reaparecen en otros. Había una idea de organicidad muy concreta, ¿no? Es decir, pensaba en este libro 11 años atrás como una posibilidad de abrir un horizonte más cercano tal vez a la novela, ¿no? Es algo que ya por lo menos me pareció extraño, ¿no? En el sentido de que yo ahora mismo no apuesto por esa dirección, ¿no? Que es básicamente una cuestión de planificación, ¿no? Son cuentos que también tienen una relación mucho más afín con la tradición realista, ¿no? Por supuesto, la tradición es una construcción, una empresa individual, ¿no? Uno va construyendo su propia tradición, ¿no? Como decía Piglia. Hoy en día pues, se me ha expandido y se ha desviado, ¿no? Este libro tiene, yo ahora mismo en la relectura podía observar algunos referentes concretos, ¿no? Creo que Fonseca era muy obvio, ahora mismo creo que hay algunas cosas maravillosas que están allí, ¿no? Yo leía en esa época muchísimo a Truman Capote, ¿no? Era un lector muy apasionado de su trabajo, sobre todo de los cuentos de juventud, ¿no? Creo que hay un estilo, ¿verdad?, que me hace observar esa deuda, ¿no?, de un modo muy concreto. Hoy en día los autores que leo y que releo son otros, ¿no? Eso determina, por supuesto, muchas de las cosas que escribo, ¿no? En esa época no conocía a Felisberto Hernández, por ejemplo, que es un autor que ahora mismo me fascina, ¿no? Y creo que eso es una experiencia, ¿no?, que todos los autores tienen que atravesar, ¿no? Ese alejamiento de lo que uno fue, ¿no? Esa construcción permanente de la tradición, que no es ni siquiera un fenómeno, ¿verdad?, que te da una perspectiva con el pasado, sino también es una posibilidad, una virtualidad, ¿no? Entonces creo que hay todavía muchos autores que están allí esperando que los lea para poder seguir modificando mi escritura, ¿no? Claro. Cuando apareció Las Islas el 2006, creo que lo que, por lo menos desde mi experiencia y un poco la experiencia compartida, porque fue un libro también, como todo buen libro, del que se habló, ¿no? Se socializó a partir del compartir las lecturas que habíamos hecho del libro. Y lo que más creo yo que llamó la atención e hizo que este libro destacara fue, por un lado, la ambientación de los relatos, ¿no? Es un libro que está ambientado en Brasil, que en ese momento eran pocos los libros, no se me viene ninguno a la mente, donde hubieran relatos ambientados en lugares que no nos dijeran tanto, digamos, ¿no? O sea, no en lugares reconocibles de Lima o de otras partes del Perú. Pero por otro lado, además de eso, creo que la razón que también hizo que este libro destacara fue la utilización del lenguaje, un lenguaje que también era extraño, ¿no? Un lenguaje muy cuidado, un lenguaje que por momentos, además, creo yo, y quizás suena a frase hecha, ¿no?, pero un lenguaje que se acercaba mucho a la poesía por momentos también. Y hubo algo también, y eso es la pregunta que quisiera hacerte, que hizo que este libro destacara, y que es algo que todavía hoy en día se sigue hablando acerca de los libros de Carlos, pero sobre todo creo yo de Las Islas, más que de los siguientes, y es la creación de atmósferas, ¿no? O sea, se ha dicho mucho que Las Islas es un libro en donde lo que prima, el talento, digamos, que más has puesto en estos relatos es aquel que tiene que ver con la creación de atmósferas, y no tanto quizá como a lo mejor es tu último libro, el de Los bosques tienen sus propias puertas, donde hay un esfuerzo distinto, ¿no? Que ya no es un esfuerzo que tiene tanto que ver con la creación de atmósferas, como creo yo que es lo que más destaca en Las Islas, sino más bien ya con un acercamiento mayor al desarrollo de tramas, de líneas narrativas, o sea, más cercano a la novela, si se quiere,
que a una creación de atmósferas propia de estos relatos. No sé si estás de acuerdo con estas ideas, no sé si crees tú que el trabajo mayor que se despliega en las islas tenga que ver con la creación de atmósferas. Bueno, es complicado, ¿no? Porque esa tarea de relectura tan profunda no la he entendido, ¿no? Pero tal vez tenga una explicación, tal vez que puedo intentar ahora formular un poco. Hay algunas preguntas que han ido reapareciendo constantemente en los últimos años. Una de ellas, la principal, es por qué escribí sobre Brasil, ¿no? Porque todo sucede en Brasil, ¿no? Es una pregunta que no puedo responder concretamente, la verdad. Me he inventado muchas respuestas, ¿no? Y cada cual es distinta. Pero, digamos, una conciencia que sí tengo es que yo quería que el espacio generara cierto extrañamiento en el lector. Eso sí es algo que digamos, a lo largo de la escritura de estos 8 cuentos se me fue haciendo claro, ¿no? El Brasil tenía cierta distancia, ¿no? A partir de referentes espaciales, nombres, incluso nombres de los personajes, ¿verdad? Todo generaba cierta distancia, ¿no? Que me parecía interesante formular para, por lo menos, quitarle cierto peso al lector, ¿no? Tanto no se identificara concretamente con la cercanía, ¿no? Del espacio, de los referentes. Entonces, tal vez ese extrañamiento provenga de esa intencionalidad, ¿no? La tarea de tratar de hacer del espacio un Brasil, ¿verdad? Con cierta coherencia, pero que al mismo tiempo no dijera concretamente que era Brasil, ¿no? Es un Brasil muy libresco también, ¿no? Está muy inspirado en películas, en música, en la música popular, creo yo, en algunos autores, ¿no? Algunos de los cuales ya mencioné. Y tal vez esa sensación, ¿verdad?, del espacio como evanescente, tal vez provenga de esa intencionalidad de hacer el espacio un lugar ambiguo, ¿no? Es una explicación, pero realmente no lo sé. Ahora, claro, comparando eso con lo que sucede con mis cuentos más actuales, ¿no? En efecto hay una diferencia, ¿no? Ahora yo escribo ya sin ninguna conciencia concreta de dónde ubicar los cuentos, ¿no? Ya sucede en cualquier parte y en este caso por lo menos había esa intención de definir, ¿no? Aunque fuera ambiguamente el Brasil, ¿no? Imaginario del libro, ¿no? Tal vez esa sea una posibilidad, pero sí, tal vez puedas escribir algo tú más adelante. Pues, oye, ahora, yo, digamos, buscando las múltiples respuestas que dices haber dado a la pregunta de por qué están ambientados en Brasil, que claro, es una pregunta la más obvia, digamos, ¿no? Que todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero que mucha gente te hacía en esos años, ¿no? Creo que yo mismo te la pregunté. Encontré una respuesta ahora buscando que tú decías que los cuentos estaban ambientados en Brasil, o una de las intenciones fue para dar verosimilitud, justamente porque se perdían los referentes más conocidos, más cercanos, y uno tenía que estar encontrando nuevos referentes que quizá, desde mi lectura, los daba el propio lenguaje, ¿no? O sea, hay como un lenguaje que sostiene al lector y que lo guía en un universo con referentes distintos. De hecho, también leía un texto de Víctor Ruiz, que tiene un texto largo sobre los libros de Carlos, y en uno de ellos, refiriéndose a las islas, habla de algo similar, pero no refiriéndose al lector, sino refiriéndose al propio sujeto, al propio personaje, ¿no? Que está, dice Víctor, que el lugar de ambientación, dice, presupone un movimiento migratorio del sujeto en torno a quien se desarrolla acción e historia. Ese sujeto se instala en un territorio y lo que le antecede, el bagaje cultural, no es relevante,
y este sujeto debe aprender los códigos y reglas del juego como quien entra en un sueño y una pesadilla y empezase a vivir una realidad alterna. ¿No? Víctor acá, digamos, con una idea parecida a la que venía pensando yo, se refiere al personaje, pero yo también creo que eso se puede extender al lector, ¿no? Entonces no sé si tú tenías conciencia, digamos, de esta búsqueda, o si esta respuesta que tú das a la pregunta de por qué en Brasil la verosimilitud sea una que también valides hoy, y si tenías conciencia de que para lograr eso el lenguaje era una herramienta muy importante, ¿no? Bueno, el lenguaje siempre es una herramienta importante para escribir, por supuesto, pero en tu escritura, como te decía, hay un hincapié en eso. Sí, bueno, yo hace un par de años leía a un escritor mexicano llamado Álvaro Enrique, fabuloso, yo lo recomiendo. Aquí hay una colección de cuentos que se reunieron una serie de cuentos que se reunieron en un libro que se titula Hipotermia. Hay un cuento allí que sucede en Perú, pero hay una reflexión puntual de un personaje que reflexiona precisamente acerca del Brasil y de la relación en general de los latinoamericanos hispanohablantes en relación a Brasil, ¿no? Brasil, y yendo puntualmente a la lengua, al portugués, parece, bueno, es un país próximo, ¿verdad?, geográficamente, pero hay muy poca relación con Brasil, ¿verdad? Hay una distancia cultural paradójica. Y la podemos percibir con la lengua, ¿no? Cuando uno lee el portugués se siente capaz de entender casi todo, ¿verdad? Pero la pronunciación extraña todo el idioma de pronto, ¿verdad? Hay una relación ahí compleja que me pareció interesante de algún modo en relación a una posible relectura de la localización de las historias, ¿no? Tal vez buscaba eso, ¿no? Esa idea de la paradoja, ¿verdad?, que supone sentirnos próximos a algo y sin embargo extrañarnos cuando lo vemos con mucha más atención, ¿no? Esa ambigüedad era a la que yo me refería un poco antes. Y obviamente eso también tenía que expresarse a través de la escritura, obviamente, ¿no? El lenguaje es la forma que tenemos de construir, digamos, esas miradas que damos al mundo, ¿no? Y en este libro la única forma que yo encontré para formular, digamos, ese extrañamiento era a través de la invasión, ¿no?, de algunas palabras o de alguna sintaxis portuguesa en el español. Es un libro que tiene muchos portuguesismos, ¿verdad? Parece por momentos ser un libro escrito en portuñol, ¿no? Y eso es deliberado, ¿no? Es algo que a mí me pareció necesario para precisamente generar la ambigüedad, ¿no? Y orientarme hacia esa nueva verosimilitud, ¿no? Que me parecía interesante como experiencia de lectura, ¿no?, transmitiéndosela a un lector ideal, ¿no? Y no recordaba que Víctor había escrito eso, ¿verdad? Muchas gracias. Lo escribiste, ¿no, Víctor? Sí. Escrito por Víctor, ahí tenía su firma y demás. Ahora, ya, vamos, son y 35, estas presentaciones son muy breves, pero quería hacerte una pregunta más sobre las islas y luego y ya entrando a tus otros libros y luego ver si nos alcanza el tiempo para alguna pregunta más y ver también si alguien del público puede preguntar algo. Carlos, como saben ustedes, ha publicado solamente cuentos, es en sentido estricto es un cuentista, no ha publicado novelas. Y que por lo general suele ser, digamos, el tránsito que hacen muchos escritores, por lo general desde el cuento hacia la novela, ¿no? En el caso de Carlos, en cambio, es un autor que se ha mantenido en el cuento, ¿no? Bueno, ha publicado también literatura infantil, es cierto, unos cuentos infantiles muy bellamente ilustrados y demás, pero en sus demás libros siempre está enfocado en el cuento. Hace unos años, me acuerdo, Carlos tuvo un acuerdo para publicar una novela que venía trabajando por mucho tiempo, entiendo, y de la cual no he vuelto a saber nada, por lo menos yo. Y al mismo tiempo
cuando hablabas de las islas, decías que en la construcción de este libro había una visión panorámica del conjunto, si se quiere, ¿no? O sea, cuentos que dialogaran entre sí. Tú mismo mencionaste incluso que de alguna forma era una visión más de novela, en el sentido de que había una comunicación entre los textos y que más bien hoy en día en tus relatos más actuales escribes cuentos de manera unitaria y luego buscas otras maneras de agruparlos más allá de una cierta organicidad, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar, ¿no habrá Carlos Yushimito novelista? ¿No habrá una novela de Carlos Yushimito? Bueno, lamentablemente sí. De hecho, bueno, esta es una historia un poco vergonzosa, la voy a contar. Sí, eso se refiere a una novela que en efecto vendí, ¿no? Sí, esto tiene que ver con de muchos modos tiene que ver con la circulación de los textos en un escenario global, ¿no? Cuando en 2011 publiqué mi libro en España, que en efecto es un libro mutante, porque es un libro que originalmente tenía 5 cuentos, ¿no? Propiamente en mi libro, que se titula Lecciones para un niño que llega tarde, es un libro de 5 cuentos, ¿no? Sin embargo, era muy flaquito y entonces en España querían circular con más contundencia, ¿no? Me propusieron entonces hacer un conjunto más amplio y básicamente se completó con algunos cuentos de este libro, ¿no? Yo traicioné a las islas, ¿no? Desde ese punto de vista. Y como sabrán muchos de mis colegas, es casi imposible circular con cuentos, ¿no? Por lo menos en un escenario global. Y entonces la única forma que, bueno, no la única, pero sí la más sencilla, consistió en circular paralelamente con una novela. Entonces me pidieron una novela. Yo tenía un capítulo, ¿no? Y me compraron ambos libros, me compraron el libro de cuentos y me compraron la novela, ¿no? Yo no sé si hubiera podido publicar cuentos sin tener esa novela. Bien, el libro se publicó en el año 2011, la novela se anunció para el 2012 y yo jamás la entregué. Y todavía no la entrego, ¿no? Tuve que comprar mi novela, me dio mucha vergüenza. Sí, y hoy en día soy nuevamente dueño de mis páginas, ¿no? La novela ha ido creciendo, ¿no? Por razones que ahora voy a explicar. Y hoy en día tiene bastantes más páginas y posiblemente se publique el próximo año. Es mi propósito, ¿no? Vamos a ver si lo cumplo. Pero esto sí me ha llevado a muchas reflexiones acerca de ambos procesos, ¿no? Porque la escritura de cuentos y la escritura de novelas suponen muchas variables, ¿no? Y mi propia forma de escribir se acomoda al género del cuento, ¿no? Porque yo no escribo con continuidad, ¿no? Soy muy disciplinado en ese sentido, ¿no? No empiezo y termino, ni planifico, digamos, los cuentos propiamente, ¿verdad? Como unidades. Entonces, escribo muchos fragmentos y luego los voy completando con el tiempo, ¿no? Cuando publiqué Las Islas sí tuve, digamos, paciencia, ¿no? Entonces esos cuentos fueron completándose poco a poco, ¿no? El primer cuento se escribió en el 2003 y terminé el último en el 2006, ¿no? Así que fueron 3 años de trabajo. Ahora, este abandono y esta recuperación, ¿verdad? Curiosamente, por ejemplo, uno de los cuentos que se publicaron en Los Bosques tiene su propia puerta, que se llama Flechado por Tocantins, era un cuento que originalmente debió salir en Las Islas, ¿no? Pero nunca lo terminé. Y fue un cuento que pues estuvo ahí guardado durante muchos años, ¿no? Así que mira, esa forma de escribir, de recuperar, ¿verdad? Y de completar, es algo que la novela no te permite, porque la novela tiene un tiempo propio, ¿verdad?
que, por ejemplo, dificulta, ¿no? Por lo menos para mí, hace dificultoso la revisión, ¿no? Pues la acumulación de páginas, el tiempo que pasa entre la primera línea y la última que has escrito, supone ya un cambio en ti, ¿no? Las primeras palabras del capítulo 1 de esta novela las empecé a escribir en el año 2010. ¿No? Así que imagínate, estamos en el 2017 y ya he escrito eso muchísimas veces, ¿no? Así que estoy como Sísifo, volviendo una y otra vez aquellas páginas escribiendo. Así que para mí es muy fatigoso escribir novelas y yo tengo esta deuda conmigo mismo, más bien es un agotamiento más que una decisión de publicar, ¿no? Novela, ¿no? Pero me gusta el reto de ver qué pasa con ese género, ¿verdad? Que es una exploración también. Pero mi intención es, sí, claro, militar mucho más con el cuento, que es el género en el que yo me acomodo más, ¿no? Yo creo, y con esto creo que voy a terminar, es que uno tiene que ser consciente de cuál es el género que se acomoda a su propia complexión, ¿no? Me parece que es casi como lo que ocurre con los boxeadores, ¿no? Es decir, esto sin desmerecer, ¿verdad? O generar clasificaciones de valor, ¿no? Pero hay boxeadores pues, que pelean en pesos pesados y otros que son pesos pluma o ligeros, ¿no? Yo estoy obviamente muy cómodo en mi contextura de pluma, ¿no? Creo que los novelistas son pues, tienen otra naturaleza, ¿no? Y eso es, creo, importante reconocerlo, ¿no? Porque vas acomodándote mejor a tus tiempos, ¿no? A tus propias ambiciones, etcétera, ¿no? Pero sí, inevitablemente voy a publicar esa novela. Sí, se llama La fragilidad de las criaturas aladas. Y es una historia sobre la selva, la búsqueda de una mariposa.